Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral tiene un mensaje de fe para ti, para crecer en comunión con Dios y asimismo establecer relaciones sanas, desarrollar una vida de servicio y vivir en la herencia de salud, sanidad y provisión divina. Un mensaje para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Título de nuestra enseñanza: orden y expansión. Orden y expansión. Mire, cuando Dios interviene en un espacio, sea en un lugar, sea en una familia, en la iglesia, lo que Dios primero hace es ordenar para luego expandir. El expandir tiene que ver con el crecimiento. Dios primero ordena y luego se da el crecimiento, luego hay expansión. Y según la naturaleza de Dios, según su propio carácter, no puede haber expansión o no puede haber crecimiento si no hay orden. Esa es la naturaleza de Dios, y eso lo vemos nosotros revelado claramente desde el libro de Génesis, desde el comienzo, y por eso vamos a ir allí en Génesis capítulo 1, versículo 2, vamos a leer hasta el versículo, unos versículos, Génesis capítulo 1, versículo 2, para mirar esto que estamos hablando. Dios es un Dios de orden y Él lo expresa desde la misma creación. Versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Entonces recordemos, había desorden, la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios habla, su palabra viene para traer luz, y dice que la luz fue hecha. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y mire lo que dice aquí, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separación, eso tiene que ver con el orden tiene que ver con separación, ¿sí? Y Dios hizo una separación. Versículo 9, en el versículo 9 dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, esto en el versículo 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Este texto hace para decir que desde el comienzo el Señor simplemente trae orden para dar un propósito a todo. Trae orden para dar un propósito. Porque sin orden no hay propósito, sin orden no puede haber crecimiento. Y yo creo que esta es una de las enseñanzas que yo hace mucho tiempo venía como orando al Señor. Porque vamos a hablar acerca de un aspecto fundamental donde yo creo que todos como iglesia necesitamos aprender a tener orden. Porque sin orden no hay propósito, iglesia. Sin orden no hay crecimiento. Y Dios desde el comienzo establece eso. La tierra está desordenada, Dios la ordena. Y cuando Dios la ordena, también le da la capacidad a todas las cosas para producir de acuerdo a lo que Él ha ordenado. Entonces el orden trae expansión, trae crecimiento. El Señor ordena, junta lo que tiene que juntar, separa lo que tiene que separar, y a cada cosa le da un propósito, orden y expansión. Y desde la palabra, el Señor faculta a lo creado, a todo lo que el Señor ha creado, Dios lo faculta para que produzca según su diseño. Todo lo que Dios crea, Él lo faculta para que produzca según el diseño. Miren este verso, Salmos 37, versículo 23, ustedes lo van a ver allí en su pantalla. Salmo 37, versículo 23, dice lo siguiente: por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Quién es el que ordena al hombre? O sea, el que realmente le puede dar un orden al ser humano, el Señor. Dice que por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Y iglesia, esto especialmente se ha de cumplir en los hijos de Dios, porque nosotros le pertenecemos a Él.
el ser humano tiene un estándar, tiene una forma de vida, tiene una escala de valores y tiene un orden. El ser humano natural, caído, tiene un orden desde ese concepto caído. Pero dice este texto que el Señor es el que ordena los pasos del hombre. Implícitamente está allí que los hijos de Dios somos ordenados por el Señor y Él es el que aprueba, dice, el camino, el que aprueba el camino. Entonces, este verso lo que está diciendo es que cuando la vida es ordenada por Dios, tiene la aprobación de Dios. Nuevamente, cuando la vida es ordenada por Dios, tiene la aprobación de Dios. Dios ordena el camino del hombre para aprobar lo que éste hace, para aprobarlo. Y todos los aspectos de la vida nuestra, como hijos de Dios, necesitan orden, necesitan orden. Y uno de los aspectos más relevantes del ser humano, donde se necesita orden de Dios, el orden de Dios para poder crecer, es el aspecto financiero. Y de eso es que vamos a hablar hoy. El orden trae expansión, pero hoy vamos a enfocar en esto, en lo que es el aspecto financiero. Luego, en 8 días, nuestra reunión presencial, voy a hablar estos días sobre lo que son relaciones, ¿sí? En nuestra reunión presencial, pero y tiene que ver también con el orden de Dios. ¿Sí? Pero hoy vamos a hablar acerca de esta cuestión del orden financiero, porque yo creo que en medio de este mundo, con todas las crisis que se viven en medio del mundo, de ese ámbito natural, nosotros como hijos de Dios necesitamos operar desde la inteligencia espiritual para poder vivir en un orden dentro de esa área financiera y poder en medio de este tiempo poder resplandecer. Jesús dijo en Mateo 24, en Mateo capítulo 6, no lo vamos a leer, no lo tengo en las notas, pero en Mateo 6, 24 y 25, el Señor dijo que nadie podía servir a dos señores. Él enfatizó, y cuando Él dijo a los dos señores, que eso ya lo hemos hablado en otra enseñanza, Él se refería al Dios de este siglo, al Dios con D pequeña, al Dios de este siglo, que es el dinero, y también se refería a Él como Señor de la creación. Nadie puede servir a dos señores. O aborrecerá a uno y amará a uno y aborrecerá al otro, y luego lo confirma y dice: nadie puede servir a Dios ni a las riquezas. Esos son los dos señores que pueden estar en este mundo y que son los que, digamos, por ejemplo, el dinero es el que compite más en el corazón del hombre, o sea, por tener un lugar en el corazón del hombre, ¿sí? Hay factores que traen desorden a la vida financiera, hay muchos factores. Y esos factores, ese desorden, no le permiten ver a los hijos de Dios manifestaciones de Dios. Es decir, cuando no hay orden en las finanzas, iglesia, Dios no puede manifestar su gloria como Él quisiera. Yo sé que todos los hijos de Dios vemos las manifestaciones de Dios, vemos las manifestaciones de su bondad. Pero cuando no hay orden en el aspecto financiero, las manifestaciones del Señor se detienen, no por causa del Señor, sino por causa de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando no hay esas manifestaciones de Dios, los hijos pueden estar en un lugar estrecho o en una situación estrecha en el aspecto financiero. Ahora, hago esta aclaración: a todos nosotros, aún caminando en la honra de vida del Señor, aún siendo ordenados financieramente, a todos nos pueden venir momentos de estrechez económica. Eso no es nada extraño. Pablo decía que él había aprendido a contentarse cualquiera que fuera la situación, a estar en estrechez o a tener abundancia. Pero lo que sí es cierto también, en lo que quiero hablar, lo que el Señor a mí me ha inquietado, es que hay estrechez económica que es producto del desorden económico. O sea, a todos nos pueden venir situaciones, pero hay personas dentro de la iglesia, y no hablo solamente de esta iglesia de desarrollo integral, sino de la iglesia del Señor. Hay personas que están viviendo una estrechez económica por tomar muy malas decisiones económicas, y están viviendo las consecuencias de esas malas decisiones económicas. Entonces, han vivido la estrechez, ¿sí? No por causa de estar en un mundo caído solamente, sino por causa de tener un desorden financiero. Y a esto es que me quiero referir. La sabiduría del Señor es suficiente para que desde la economía que usted maneja, todos manejamos una economía diferente, ¿verdad? O sea, no todos tenemos la misma condición económica, no todos tenemos el mismo nivel de ingresos, pero la sabiduría del Señor es suficiente
para que la economía que usted maneja, su cantidad de ingresos, usted si tiene un orden dentro de esas finanzas, usted puede ver manifestaciones si usted es ordenado, incluso puede ver milagros cuando usted es ordenado. No solamente manifestaciones digamos de las que vemos continuamente, sino milagros financieros, iglesia. Yo podría contar cualquier cantidad de testimonios en nuestras vidas con mi esposa, pero no es el espacio, no es el momento. Quiero enseñarles la palabra, ¿sí? O sea, Dios quiere llevar a cabo un propósito en su economía para que desde su economía usted también exalte al Señor. O sea, es decir, cuando un hijo de Dios tiene una economía ordenada, también eso es un testimonio para los demás. Eso se convierte en un testimonio para la gente que no conoce del Señor, cuando un hijo de Dios tiene una economía ordenada, ¿sí? Y yo creo que necesitamos aprender mucho, vuelvo y lo digo, porque creo que en medio de la iglesia hay mucha gente desordenada en su economía, en toda la iglesia del Señor, incluyendo nuestra casa. El desorden en la economía trae esclavitud, aún en los que ya fueron liberados de ella. O sea, nosotros posicionalmente ya fuimos liberados de toda esclavitud, fuimos redimidos, fuimos rescatados. Sin embargo, el desorden económico trae una esclavitud, por cierto, ilegal a la vida de los creyentes, una esclavitud económica. Desorden económico trae esclavitud económica. Y voy a hablar acerca de algunos esclavizadores de la economía. Yo creo que aquí voy a hablar cosas que van a ser muy claras y yo creo, cuando digo creo es que estoy seguro, que el Señor aquí a algunos les va a hablar cosas muy puntuales, muy claras, y yo confío en el Señor que tomen decisiones al respecto. Pero les hablo en esta parte de algunos esclavizadores de la economía, agentes esclavizadores de la economía. El primero de estos es la cultura de endeudamiento. La cultura de endeudamiento, y allí la palabra cultura entre comillas, ¿sí? Pero esto, cuando se habla de cultura, la palabra cultura tiene que ver con una forma de vida que un grupo de personas o una persona ha adoptado, ¿sí? O algo que se vive en determinada época, una cultura. Y yo creo, lo que vemos, en este mundo se ha dado en el campo económico una cultura de endeudamiento como nunca antes. La gente tiene muy mal uso acerca, digamos, de elementos como las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no son malas. Lo que es malo es cuando están en manos de una persona que no tiene control financiero. Pero las tarjetas de crédito no son malas. Pero cuando una persona no tiene control financiero, esa persona se puede convertir en un esclavo de ese tipo de elementos. No hay nada, iglesia, todos los que hemos tenido una tarjeta de crédito en la mano, no hay nada más delicioso que uno comprar con la plata que no es de uno. No hay nada más delicioso que eso, que uno pasar un pedazo de plástico, ¿sí? Sea para lo que sea, pasar un pedazo de plástico, saber que no es plata de uno, pero que uno se está dando determinado gusto aparentemente, ¿sí? Se está dando determinado gusto. Y es plata que no es de uno, es plata que a uno le están prestando. La gente que entra dentro de estos malos manejos, yo he sabido de muchos casos, donde eso se convierte en unas gigantescas bolas de nieve, las deudas por tarjetas de crédito, que al último la persona está supremamente ahogada, no solamente por lo que se gastó, sino por los intereses altos que le cobran. Y mucha gente cae en esto, y gente de la iglesia. La iglesia necesita sabiduría para esto. Cultura de endeudamiento. Los préstamos mal usados, ¿sí? Los préstamos mal usados, por ejemplo, con intereses altos. Hay mucha gente de la iglesia, no hablo solamente de acá, de la iglesia, que incurre en esos llamados gota a gota. Y eso debería ser algo que en medio de los hijos de Dios nunca debería de darse. Porque ese tipo de préstamos están diseñados para esclavizar. Ese tipo de préstamos están diseñados para explotar a las personas. Cuando un hijo de Dios cae en ese punto de tener que recurrir a eso, es porque ya previamente ha hecho un muy mal manejo de su economía. Realmente no debería ser ninguna opción para ningún hijo de Dios. Y muchas veces se da este tipo de cosas por mantener una apariencia económica.
¿sí? O por tratar de llenar huecos que ya abrió con malos manejos del pasado, ¿sí? Entonces, hay otra cultura, que sería como el segundo punto, no los tengo numerados, pero la cultura del placer. La cultura del placer. Para la gente que está sin el Señor es normal esa cultura del placer. La gente que está sin el Señor normalmente vive o trabaja y produce recursos para darse placer. Eso es normal en la gente sin el Señor. Pero esa cultura del placer se ha metido y está en las vidas de familias dentro de la iglesia. Cultura del placer. ¿Cómo es esta cultura del placer? Las familias que han entrado dentro de esta cultura, o los hombres y mujeres que tienen esta cultura, lo primero que piensan cuando tienen algo de dinero es que piensan en la diversión. Piensan en la diversión antes que en el futuro suyo o el de su familia. Piensan en la diversión. Es decir, les llega un dinero, les llega una plata, y cuando les llega esa plata están pensando en qué es lo que van a ir a comer, dónde van a ir a pasear, en qué se lo va a gastar, pero en divertirse, de dónde será el siguiente paseo. Y hay gente que tiene esa cultura aún dentro de la iglesia. No tienen una conciencia de ahorro, no tienen una conciencia de futuro. Y el problema no es pensar en diversión. Es necesario, es parte de lo que los seres humanos necesitamos y es parte de lo que Dios quiere que nosotros tengamos, la diversión. Sino que el problema no es ese, sino que el problema es que las personas que tienen esta forma de vida, esa cultura, no ahorran, no piensan en las necesidades ni en las posibilidades futuras. No solamente necesidades, sino posibilidades, no piensan. Y con todo respeto yo lo digo, pero eso es un pensamiento como de los indígenas, de muchos indígenas. Porque el pensamiento del indígena era que ellos salían a cazar, cogían un animal grande, cazaban un animal grande, y como ellos no tenían ni nevera ni nada de estas cosas, y dentro de su pensamiento, su cultura, lo que hacían era que el animal era demasiado grande para la tribu, la comunidad. Sin embargo, ellos no paraban de comer hasta que acababan, así no tuvieran hambre. Se lo comían, porque no había esa cultura, no había ese pensamiento de pensar en el día siguiente, en los días siguientes. Entonces el pensamiento de estas personas que están en esta cultura, en la cultura del placer, es un pensamiento donde básicamente dicen, hoy comemos y disfrutamos y ya mañana miraremos qué hacer. Pero no tienen un pensamiento hacia el futuro, es un pensamiento muy anclado al presente, pero muy anclado lo que es al disfrute, al placer. Y vuelvo y digo, el problema no es que piensen en disfrutar, en tener algo de placer en la vida, eso es necesario, pero hay gente que vive pensando en eso, no piensa en más cosas, aún descuidan las cosas necesarias de su casa por pensar en paseos, por pensar en viajes, por pensar en cosas que no pueden darse. Y esto tiene que ver, que esto es parte también de la cultura del endeudamiento y la cultura del placer, que en esto digamos se unen, tiene mucho que ver con las apariencias, Eso es algo que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Hay gente de la iglesia que maneja cierta economía, pero quiere vivir como si tuviera una economía más elevada, como un estrato más alto. Y eso es algo absurdo, y eso es algo que esclaviza, y eso es algo que daña la vida financiera de los creyentes. Porque nosotros como creyentes necesitamos ubicarnos en lo que estamos, en lo que tenemos, en lo que el Señor nos ha provisto. Y desde eso que el Señor nos ha provisto se aprende a disfrutar, pero se aprende a tener un manejo financiero inteligente. Pero en este tiempo hay gente con demasiadas apariencias, queriendo vestir la ropa que no pueden vestir porque es demasiado costosa, se endeudan para eso, teniendo tal vez un vehículo que no pueden tener, pero lo quieren tener incluso pensando más en el placer que en cualquier otra cosa, teniendo, por ejemplo, haciendo viajes o paseos que no pueden darse porque lo están haciendo con tarjetas de crédito o plata prestada, o con dinero que debería ir para otra cosa que sí es más necesaria para la familia, que incluso el paseo. Y no quiere decir, vuelvo y digo, que no se hagan esas cosas, pero yo sé que el Señor a cada uno le irá inquietando aquí, porque yo sé que el Señor habla claramente y a algunos les estará allí inquietando en el corazón, en el espíritu, acerca de cosas que se están dando malos manejos.
lo que los hijos de Dios comemos o vestimos, los lugares donde vamos, necesariamente tienen que ser medidos con la economía que tenemos. Iglesia, eso se llama fe. Eso se llama fe. Porque la fe nunca alienta a la locura. La fe es inteligente, la fe y la cordura son hermanas. Entonces, lo que comemos, vestimos, si viajamos, si no viajamos, necesariamente tiene que ver con los medios económicos que nosotros manejamos. Cuando una persona quiere vivir lo que otros viven y toman como modelo lo que otros viven, o cuando se es influenciado por los medios de comunicación que todo el tiempo están bombardeando para que usted tenga una vida placentera y una vida de apariencias, todo el tiempo los medios de comunicación están diseñados para eso. Entonces la gente piensa solo en el placer cuando entran dentro de esa cultura, y la gente de la iglesia entran en un terreno donde la economía es esclavizada. Y hay algunos que están esclavizados porque están pagando deudas. Yo quiero recordar algo que hace mucho tiempo enseñé. ¿Cómo es algo que califica como deuda? Cuando usted ha prestado un dinero, ha pedido prestado un dinero y usted lo tiene invertido en algo y ese algo le respalda su deuda y aparte le está produciendo algo, eso no podrá ser contado como deuda, sino como inversión, ¿sí? Un negocio, una casa, qué sé yo, un vehículo que produzca, eso se cuenta no es como una deuda, sino como una inversión. ¿A qué es lo que se le llama deuda? Cuando una persona le debe un dinero a otra persona, a una entidad, y la persona no tiene cómo respaldar eso. Y la persona básicamente se convierte, como lo que dice la Biblia, el que debe se convierte en esclavo de su acreedor. El que debe, la persona que está en una economía mal manejada, tarde o temprano se convierte en un esclavo de otro, porque va a trabajar para otro. Todo lo que produce es para otro, ¿sí? Y la persona no tiene libertad. Y ese no es el plan del Señor. Avanzo acá. Tercer punto, la cultura del prestamista. La cultura del prestamista. Ya vamos, la cultura del endeudamiento, la cultura del placer, la cultura del prestamista. Y aquí en este punto no me refiero al que pide prestado. Aquí en este punto no es al que pide prestado, porque eso ya está en los puntos anteriores, sino del que se convierte en un cajero público, donde todo el mundo mete la mano. Este es un problema que hay en personas de la iglesia del Señor, que no tienen sabiduría para manejar sus recursos. Entonces la persona es una especie de cajero público donde todo el mundo conoce la clave y todo el mundo entra y saca dinero. Mire, hay personas que no pueden, y tal vez algunos de los que oyen, hay personas que no pueden decir no a los favores económicos que les piden. Y se les dificulta decir no, porque ellos sienten que tienen que solucionarle los problemas a los demás. Sienten que es su obligación, se lo imponen a sí mismo. Algunos han llegado al caso tan extremo de prestarle dinero a otras personas, un dinero que a ellos le prestaron. Y eso no cabe en la cabeza de una persona inteligente, perdón que lo diga así, pero una persona que presta a otro dinero que no es de él, es una persona que tiene problemas. La persona le prestaron un dinero y ese dinero lo presta a otro. Casos de personas que en estas llamadas pirámides que se dan, toman dinero prestado y se lo ponen en manos de otro en medio de algo que no es confiable. Y entran en unos problemas financieros impresionantes. Y eso ha pasado. Poner atención. Mire, el asunto aquí, porque quiero ser muy claro con esto, el asunto aquí no es que un creyente no pueda hacer favores económicos, porque hay otros que están en ese extremo. No es que el creyente no pueda hacer favores económicos, sino que el Hijo de Dios necesita saber a quién se hacen y en qué condiciones. Pero aquí me refiero a personas que terminan pagando las deudas de otros, porque hacen favores económicos y terminan asumiendo las deudas de otros, por no discernir si era la voluntad de Dios hacer dicho favor. Yo sé que en medio de la iglesia se tiene como un conflicto con esto de los fiadores.
En la iglesia se tiene un conflicto. Sí se puede ser fiador de una persona, no se puede, y están con ese conflicto. ¿Sabe una cosa? En iglesia usted necesita ser guiado por el Espíritu, porque la Biblia sí habla en el libro de Proverbios varias veces que hay de aquel que sale por fiador del extraño. Porque ¿por qué te van a quitar la cama donde duermes? Un fiador del extraño. Entonces ahí dice, ponga mucho cuidado con esto. Pero hay gente que dice, no, uno no puede ser fiador de nadie. Pero les voy a decir una cosa, iglesia. Cristo fue nuestro fiador. Él pagó por nosotros. Cristo es fiador de un mejor pacto. Por eso a ese respecto, todos los casos son diferentes y uno no puede tomar como base, o tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo. Cada quien es responsable y cada quien necesita guiar. Porque algunos necesitan, así como en digamos, el que tiene la cultura de prestamista, que a todo mundo le hace favores, y aún, digamos, el dinero que tiene para pagar sus propias necesidades, se lo presta a otro. Eso no cabe en una cabeza de una persona inteligente. ¿Sí? ¿Pero por qué? Están dominados por sentimientos, porque ellos creen y se imponen, y creen que ellos tienen esa obligación o esa necesidad de solucionar los problemas de otros, y muchas personas están pasando por encima de ellos mismos para solucionar problemas de otros que ellos deberían solucionar, los otros deberían solucionarlo. Entonces, en este aspecto, a este respecto, algunos, tal vez que están oyendo, necesitan aprender a decir no, porque ustedes han sido víctimas de personas que se han aprovechado de esa falta de carácter, se han aprovechado de esa falta de temple, de poder decir no puedo hacerlo, no tengo disponible para eso, para no decir mentiras. Pero hay otros que necesitan aprender a servir en este respecto cuando el Señor así les guía, porque hay unos que están en el otro extremo. Hay otros que están en el extremo de no puedo, no le sirvo a nadie, ¿sí? Y la Biblia enseña que uno necesita hacer el bien a todos, dice, y especialmente a los hermanos de la fe, ¿sí? Pero eso es un asunto donde lo principal es que necesita ser guiado. Por eso cuando usted le piden un tipo de favor de esa manera, usted lo que necesita es orar, nunca bajo presión. Usted necesita orar y el Espíritu de Dios va a guiar. El problema es cuando se toman decisiones simplemente desde un aspecto natural, y desde el aspecto natural es los sentimientos, o sí lo hago o no lo hago, y tal vez en algunos casos el que dice sí siempre tiene que aprender a decir no, y el que dice no siempre tendría que aprender a decir sí. Cierro ahí. Punto cuarto, creo que es el cuarto: la cultura de imponerse obligaciones. Estoy hablando de esclavizadores de la economía. La cultura de imponerse obligaciones. Muchas personas están llevando a cuestas una obligación económica que no les corresponde. Y algunos de los que están oyendo aquí están llevando a cuestas una obligación económica que no les corresponde. Y la mayoría de veces están llevando esa obligación económica por asuntos emocionales. Se imponen responsabilidades ellos solitos, responsabilidades económicas, o ceden a la manipulación de los demás. Y están llevando obligaciones que no deberían llevar, pasando por encima de su bienestar. Hay personas que tienen dinero, un dinero que el Señor se los dio para ellos. Yo hace mucho tiempo enseñaba esto, mucho tiempo. Hay dinero, cuando nos llega a nosotros, hay dinero que es para nosotros y hay dinero que es para sembrarlo a otros. Usted y yo somos responsables de discernir de todo lo que el Señor nos da. No todo es para nosotros, iglesia. Todo lo que el Señor nos da no es para nosotros, porque el Señor muchas veces a través de nosotros quiere bendecir a otros. Él trabaja de esa manera, siempre lo ha hecho. Pero hay dinero, iglesia, y usted y yo somos responsables de discernir que el Señor se lo dio y ese dinero es para usted, para cubrir alguna necesidad o algún gusto que usted tiene, o un plan que usted tenga, de un proyecto que tenga. Pero eso se necesita discernir. Pero hay personas que por cuestiones emocionales se imponen responsabilidades económicas, pasan por encima de su bienestar, de lo básico de su vida, ¿sí? Y pasan por encima de los que tienen a su cuidado. Yo he conocido gente que es capaz de darle dinero a otras personas que tienen necesidad,
pero ni siquiera está pendiente de los suyos, de los que el Señor les dio para cuidar, y no está pendiente de las necesidades de ellos, pero le da dinero a otros. O personas que el Señor les dio dinero para ellos, porque lo necesitaban, y el Señor proveyó, pero apenas vino alguien o una necesidad de otro lado que no le corresponde sobrellevarla, o se dejó manipular, porque hay gente que sabe manipular en todos los aspectos, y en el aspecto financiero hay gente que sabe cómo sacarle la plata a los demás y se dejan manipular. Y esto, mire, especialmente pasa, con todo cariño lo digo, pasa mucho con las mamás, con algunos papás también, pero especialmente pasa con las mamás, que cargan un peso económico, por ejemplo, de hijos que pueden producir para sus necesidades, pero en nombre del amor, no precisamente el amor del Señor, sino ese amor natural, ese amor que lo que hace comúnmente es volverse permisivo, lo que hacen es darle a sus hijos lo que ellos mismos podrían producir para ellos. Y hablo especialmente de los hijos grandes que ya son productivos y que todavía están en casa. Entonces, algunas personas se sienten en la obligación de mantener a alguien económicamente. Algunos lo hacen y ni siquiera, porque se dan los casos que ni siquiera lo hacen, ya ni siquiera por amor, ni siquiera ese amor natural. Ya no lo hacen porque lo quieren hacer, sino que lo hacen porque se impusieron esa responsabilidad y luego no sabe cómo salir de ella. Hay personas que están en esa situación, que están asumiendo una responsabilidad que ellos mismos se impusieron, pero no tienen el carácter para decir ya no más, y siguen asumiendo esa responsabilidad y están desangrando su economía y están mandando por un desagüe el dinero que el Señor les dio para otra cosa. Y en esto, iglesia, se necesita ser muy inteligentes y inteligencia espiritual, sabiduría del espíritu, porque hay una línea muy delgadita, especialmente los papás con los hijos. Hay una línea donde es la responsabilidad de los papás, pero cuando los hijos son productivos y los hijos están en casa, si están en casa, los hijos deberían honrar a los padres, ya si están productivos, y si están en casa, ellos deben de ser parte de todo lo que una casa genera para mantenerse, si están siendo productivos. Es lo normal, es lo lógico. Eso cualquier persona desde afuera lo puede ver, pero muchas veces los que no lo ven son los que están involucrados en el asunto. Entonces, a algunos les cuesta demasiado cerrar el chorro que un día abrieron, o porque ellos lo decidieron, o porque se sintieron obligados a hacerlo. Y les cuesta cerrar el chorro porque quieren evitar un momento incómodo al decir no más. Quieren evitar ese momento. Pero yo lo que sí sé, y cuando yo estaba preparando esto, es que hay personas que necesitan aprender a decir no más. Porque se están gastando y están tienen un desagüe en sus finanzas donde deberían de tener dinero para suplir unas necesidades o algo por lo cual usted ha orado desde hace tiempo, pero alguien más se lo está gastando cuando ese alguien debería producir para sí mismo. Entonces, hay gente que prefiere pasar necesidades, mientras otros están cómodos como garrapatas chupándole la vida. Pero hay gente que se acostumbra a eso. Ojalá usted no sea uno de esos. Y las personas que están en esa condición, que les están dando y que están muy cómodos, ellos nunca van a pensar en soltarse de allí. Ellos van a querer estar allí, porque allí están cómodos. Y cuando se trata de los hijos, con eso se les hace un mal mayor que el bien que se les busca hacer. Otra cultura. La cultura, repito hasta aquí. La cultura del endeudamiento, la cultura del placer, la cultura del prestamista, la cultura de imponerse obligaciones y la última, la cultura del yo. La cultura del yo. El yo primero y el solo yo. Me falta una más. Aquí está, miren, en esta cultura, en esta forma de vida, están los que solamente piensan en ellos. Solamente piensan en ellos. Incluyendo a hijos que viven, yo confío en el Señor que me sigan amando, ¿sí? Pero aquí se incluyen esos de la cultura del yo, se incluyen a los hijos que viven bajo el techo de sus padres,
que ya producen, pero que les duele, o peor aún, no tienen la conciencia de contribuir para los gastos de la casa. Cultura del yo. Siempre, iglesia, esa cultura del yo se forma desde casa. No quiere decir que los hijos aún pueden haber sido enseñados a honrar. Ellos toman decisiones, pero esto se aprende más desde casa. Si uno no enseña a los hijos a honrar desde casa y a ser partícipes de las cosas. Toda persona, esto es algo que es normal y que es común saberlo, entenderlo. Toda persona que produce un recurso necesita hacerse parte del privilegio de ser una familia, y eso conlleva la responsabilidad de dar. Nuevamente, toda persona que produce un recurso, económico hablando, necesita hacerse parte del privilegio de ser una familia. Iglesia, el privilegio de ser una familia, y para los que aquí viven en casa, ya son productivos y no colaboran, el privilegio de ser una familia no es solamente estar, sino también dar, contribuir. Porque el ser una familia conlleva la responsabilidad de dar. Cuando alguno piensa solamente en sí mismo, los padres también tienen responsabilidad en ello, ¿no? Porque los hijos tienden a replicar aquello que les ha sido enseñado. No estoy diciendo que todas las veces sea así. Hay hijos que pueden haber sido bien enseñados, pero olvidan esto. Pero ellos tienden a replicar lo que ven. Si a los hijos se les enseña a colaborar, ellos van a crecer pensando, o si más bien, si no se les enseña a colaborar, ellos van a crecer pensando que todo gira en torno a ellos y que todo es para su comodidad. Entonces, los de casa, en nuestra casa, tanto en nuestra casa con nuestra familia, pero en nuestra casa como iglesia, nosotros aprendemos a honrar al Señor sobre todo, porque eso es lo que nos libera de la esclavitud del yo. O sea, todo lo que Dios constituyó acerca de las ofrendas, de los diezmos, ¿sabe para qué lo constituyó el Señor? Para liberar al hombre de la esclavitud del yo. Para que el hombre no viva pensando que él es el que se sostiene, o sus fuerzas, o sus recursos, sino para que cuando el Hijo de Dios da, siembra, ofrenda, diezma, el Hijo de Dios está haciendo una declaración pública, está diciendo, yo dependo del Señor y no de mí. Otro, y la última, hablando de estos esclavizadores, la indisciplina laboral. Este es uno de los problemas tremendos. Miren, los empleados, los que aquí oyen de la iglesia y son empleados, necesitan ser muy ordenados con el tiempo. Y los que trabajan de una forma independiente, los que llamamos independientes, aún más. Iglesia, los empleados necesitan ser muy ordenados con el manejo del tiempo, los independientes mucho más. Porque es que los empleados normalmente están sometidos a un horario. Los independientes ellos mismos se imponen el horario. Entonces necesitan ser más ordenados. Y les voy a decir algo que de pronto aquí muchos no lo han visto, pero eso sé que en la gran mayoría de casos se da, esto es una realidad. Las personas que no son buenos administradores del tiempo, muy fácil, tampoco lo son con sus finanzas. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Totalmente. Porque una cosa, el tiempo, es lo que da para producir finanzas. Pero las personas que no son buenos administradores del tiempo, casi siempre también tienen dificultades para administrar sus finanzas. Una cosa va con la otra. Mire, nada dice más de un trabajador o de un emprendedor o el de un profesional como el hecho de ser puntual, de tener disciplina con el tiempo. Esa es una de las cosas que mejor habla de una persona, la disciplina con el tiempo. No hay nada mejor que un trabajador que sea puntual, que llegue en punto a su trabajo. No hay nada mejor de un emprendedor que tenga un horario definido en su negocio y que cumpla con sus horarios. Porque eso habla bien de la persona, eso habla bien de un orden, ¿sí? O de un profesional. Tener disciplina con el tiempo tiene mucho que ver con el aspecto financiero, iglesia. Tiene mucho que ver. Todos necesitamos aprender. En la cultura en que vivimos, miren, la gente organizada con el tiempo
siempre serán candidatos para oportunidades, porque las personas puntuales, no sé por qué, eso lo digo solamente por decirlo, pero uno sí sabe por qué, estas personas se vuelven confiables. Usted ve una persona que es puntual y esa persona le genera confianza. Pero usted ve una persona que es impuntual, que a toda hora está llegando tarde. Y esto no tiene que ver solo con los que llegan tarde a la iglesia, lo incluye, ¿sí? Pero que tienen ese hábito, porque a algunos nos puede pasar que algo se nos pasa en el camino, pero las personas que se conectan tarde, las personas que llegan tarde a las reuniones, que tienen ese hábito, pero usted va conociendo, una de las maneras de usted conocer el carácter de una persona es la puntualidad de esa persona. Es si esa persona realmente llega a tiempo cuando tiene una responsabilidad. Porque si esa persona llega a tiempo, esa persona le genera confianza. Pero si la persona tiene el hábito de llegar tarde, uno en esa persona no confía, no puede confiar, porque esa persona, así como falla en eso, falla en otras cosas. Y yo se lo estoy diciendo con todo cariño, iglesia. Las personas que tienen ese problema tan arraigado de estar llegando tarde, ese problema es un problema de carácter. No hay disciplina. Y esas personas, con todo el cariño se los digo, los que tienen el hábito de llegar tarde siempre a las reuniones, son personas que también en otros ambientes son personas que no son confiables, no son puntuales. Los hijos de Dios que laboran en una empresa debieran destacar por ser buenos administradores de su tiempo, no indisciplinados laborales, sino disciplinados laborales, que llegan a tiempo y que son buenos trabajadores. Luego, después, en otra enseñanza voy a enseñar de eso, que ya tengo allí algo presente. Los hijos de Dios que tienen un negocio debieran destacar por su disciplina. Si usted tiene un negocio, debe destacar por su disciplina, que sus clientes sepan a qué hora lo encuentran a usted y que ellos tengan claro que usted maneja un horario y que ese horario usted lo cumple, porque si usted no cumple ese horario, los clientes que tienen se le van a ir para otro lado, para otra persona que tenga más disciplina que usted. Eso va a pasar, porque no se vuelve confiable. Esa persona no tiene abierto, esa persona dice que a tal hora va a estar y no está. Eso genera desconfianza, y eso es una expresión de disciplina, indisciplina laboral. Una persona que llega tarde a menudo a un negocio o que mantiene las puertas cerradas a menudo no tiene mucha expectativa de permanecer. No va a permanecer, porque la gente va a ir a otro lado. La indisciplina laboral esclaviza la economía, incluso de los hijos de Dios. Esclaviza la economía. Muchos pierden oportunidades debido a que cuando estas oportunidades vinieron, estaban dormidos o simplemente no estaban dispuestos a tener orden en el manejo del tiempo. Hasta aquí, iglesia. Acá está la primera parte. Yo tengo 20 minutos para enseñar, porque aquí quiero dedicarme a lo otro. Cuando vemos aquí, yo les he hablado de esclavizadores, y esto genera un caos en la economía de cualquier hijo de Dios, de cualquier persona. Pero yo estoy hablando de la iglesia. Esto que he hablado, esas culturas se han metido dentro de la iglesia. Y eso trae un caos. Pero gracias a Dios, así como en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, la palabra de Dios vino a traer orden. Porque sin orden no hay crecimiento, iglesia. Sin orden financiero no hay expansión. Usted puede soñar lo que quiera acerca de su economía, pero si usted no tiene orden financiero, no va a haber crecimiento. Dios no le da, ni le va a soltar, ni recursos ni oportunidades a una persona que no sabe ser ordenado de lo poco. Y es así, iglesia. La palabra de Dios ordena el caos. Cuando el Señor habló en el comienzo, las cosas empezaron a tomar orden y hubo expansión. Cuando la palabra de Dios en medio del caos, porque esto tal vez a usted le ha hecho ver aspectos de su vida donde usted tiene un caos financiero. Pero gracias a Dios, iglesia, no importa el caos que haya, cuando la palabra de Dios viene, cuando usted recibe la palabra, cuando ya es revelada,
el caos empieza a irse y el orden empieza a establecerse. Y si el orden se establece, entonces hay expansión, hay crecimiento. Cuando Dios habla y los hijos oyen, la economía empieza a tomar orden para que haya crecimiento. Sin orden no hay expansión, sin orden no hay crecimiento. Y la fe es por el oír las palabras de Cristo. Y la nueva creación, que es la iglesia, allí Dios habla para traer orden y crecimiento. ¿Sabe por qué Dios quiere una iglesia ordenada financieramente? Para que desde la iglesia se exalte el nombre de Cristo, ¿sí? Y para que no se le dé gloria al Dios de este mundo. Porque cuando la iglesia tiene un orden financiero, se exalta a Cristo. Pero cuando la iglesia anda en desorden financiero, entonces se le está dando honra al Dios de este mundo. Y voy a hablarles, tengo aquí rápidamente, les voy a hablar de 5 expresiones de esa fe, donde Dios trae orden. La palabra viene para traer orden. Y hablando acerca, esto tiene que ver, es como la contraparte o el antídoto para esos esclavizadores de la economía, de los que he hablado. Lo primero que hablo aquí es la fe para pagar deudas. La fe para pagar deudas. La palabra, recordemos esto, la fe es por el oír la palabra. Así que si usted oye la palabra, usted puede allí llegar a tener fe, a desarrollar fe para pagar deudas. Y ojalá usted diga amén. Así como su desorden financiero o el desorden financiero lo metió y lo esclavizó en deudas, también cuando usted recibe la palabra, el Señor empieza a ordenar para pagar deudas. Y hay un texto que trae mucho consuelo cuando uno lo ve desde la óptica correcta. Romanos 13, versículo 7. Esto dice el Señor: paguen a todos lo que debéis. Pagad a todo lo que debéis, dice. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Y esa primera frase, pagad a todos lo que debéis. ¿Sabe qué habla esa frase? Esa frase, ¿sabe qué está diciendo implícitamente? Que Dios quiere que usted pague sus deudas. Y ojalá usted le dé alegría por eso si tiene deudas. Pero el Señor quiere que usted pague las deudas, porque su palabra allí lo está diciendo en un imperativo: paguen a todo lo que le deben. Paguen las deudas que tienen. Es decir, Dios quiere que usted pague sus deudas. ¿Recuerdan cuando le van a cobrar el impuesto a Jesús? Y Pedro como que no tenía en el momento, y el Señor le dice: bueno, vaya allí, tal cosa, y saque eso, y con esto pague, y pague para los dos. El Señor quiere que usted pague sus deudas, y ojalá usted diga amén, los que tienen deudas. Él quiere que usted pague las deudas, pero usted necesita tener orden financiero, porque si usted no tiene en su corazón pagar deudas, pues entonces ahí hay un problema mayor, porque usted se quiere quedar con algo que no le pertenece, o no tiene la intención de pagar, y nunca va a salir de allí. Segundo, fe para disfrutar sin apariencias. Necesitamos aprender. Miren, las personas que viven con apariencias desangran la economía personal y familiar por vivir en apariencias. No viva lo que no puede vivir, no se coma lo que no se puede comer, no vista lo que no pueda vestir, no viaje lo que no puede viajar. Dominio propio, iglesia. Sensatez. Miren lo que dice Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y esta gracia a qué nos enseña? Nos enseña a renunciar a la impiedad. ¿Listo? Tiene que ver al pecado. ¿Y a los qué? Deseos mundanos. Es decir, a renunciar a las formas del mundo. La gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. ¿Para qué? Para vivir en este siglo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. Mi esposa enseñaba sobre la sobriedad, una mente sana, un pensamiento claro, un pensamiento ordenado por Dios. Una mente sobria tiene que ver también con vivir sin excesos. Iglesia, la gracia lo faculta a usted para vivir sin excesos. Nuevamente, no coma lo que no puede comer, no vista lo que no puede vestir, no viaje si no puede viajar.
créale al Señor por esas cosas. Pero si usted quiere expansión, crecimiento, usted necesita orden en sus finanzas. Otro texto, Primera de Pedro 3 al 4, que esto lo aplicamos siempre o lo hablamos para las mujeres. En la escritura está enfatizado a las mujeres, pero en la aplicación lo podemos aplicar para todos. Hablando acerca de las apariencias, iglesia, en medio de este mundo que empuja tanto las apariencias, que usted ve cuando ve televisión es bombardeado de ofrecimientos, de formas de vida, de viajes, de paseos, de lo que come, de lo que viste, y usted todo el tiempo está bombardeado por eso. Pero dice Pedro que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, que no dependa de peinados ostentosos. Aquí habla las mujeres son las mejores compradoras que hay, en todos los tiempos y en todas las culturas son las mejores compradoras. No dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Dice que su belleza no dependa de eso, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu, me gustó esa versión, de un espíritu cariñoso y sereno. ¡Qué belleza! Esa es la belleza. Dice, este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Esto no aplica solo para las mujeres, porque ahorita los hombres, estamos viendo en la época donde los hombres se cuidan casi a la par que las mujeres, en todo lo que tiene que ver con su aspecto físico. Pero que la belleza nuevamente de nosotros no dependa de eso. O sea, hay que cuidarse, sí, pero la belleza no depende de eso, no depende de lo externo, no depende, se lo voy a parafrasear, no depende de lo que usted puede comprar para vestirse, o de lo que usted puede comer, o de la vida lujosa que se puede dar. La belleza no depende de eso. La belleza valorada por Dios es la del interno, un espíritu sereno y cariñoso. Tercero, esto estamos hablando de orden para expansión. Fe, la fe para decir no cuando hay que decirlo. Para eso se necesita fe, iglesia. Para decir no cuando no hay que decirlo. No lleve a cuestas la economía una obligación económica que no le corresponde. Yo creo que el Señor más claro no le va a hablar aquí a algunos, pero yo creo que algunos acá necesitan parar el chorro y decir, ya no llevo más eso, no me corresponde. Porque es dinero que el Señor me dio para mí, o para otra cosa, o para mis proyectos o los planes que van acorde a la voluntad del Señor. Y el apóstol Pablo le escribe algo muy tajante y muy claro a la iglesia en Tesalónica, porque habían unos que estaban ociosos, habían unos que tenían la capacidad de producir y no querían producir, y vivían a expensas de los demás. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Era una orden de apóstol. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tremendo, ¿no? Pero claro, si una persona está en una edad productiva, yo se lo voy a decir con toda honestidad, a veces no es que falten las oportunidades laborales, a algunos es que son muy perezosos. Para los perezosos ninguna oportunidad es válida. Hay gente que está tan acomodada en su situación económica y duermen. Siempre están anhelando, siempre están soñando, como dicen los proverbios. Pero así viene tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y sueñan, pero nunca nada llega. Porque cuando vienen oportunidades o les ofrecen algo laboral, o son incumplidos o son perezosos. Y esa es la combinación más fatal que hay. Son incumplidos o son perezosos. El que no quiere trabajar, que no coma. Si alguien no quiere trabajar, que no coma. Si una persona está en una etapa productiva, pues está en una etapa productiva para producir. Es más, no solamente para que trabaje y coma, sino para que tenga como bendecir a otros. Ese es el plan del Señor. Porque oímos, dice en el 11, oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Las personas que andan desocupadas se viven metiendo en lo que no les importa. Precisamente por eso se meten en lo que no les importa, porque andan desocupadas. Una persona que vive ocupada, trabajando diligentemente, no tiene tiempo para tonterías, ni para inmiscuirse, ni en relaciones, ni en situaciones dañinas.
porque está ocupado. Fe para honrar, cuarto, fe para honrar con tus finanzas al Señor. Fe para honrar con tus finanzas al Señor. ¿Sabe que este es el diseño de Dios para liberar a las personas del yo? Recordemos que es una de las formas de esclavitud. Dios libera a las personas del yo, ¿cómo? Enseñándoles a los hijos. Esto tiene que ver para los hijos, los que aman a Dios. La persona que ama a Dios, esto lo hemos hablado y usted lo debe saber de memoria. Si usted ama a Dios, usted no debería tener problema para honrarle al Señor con sus finanzas, porque eso lo libera del yo, para usted no depender de usted mismo, sino del Señor. Proverbios 3:9. Proverbios 3:9, que usted se lo sabe de memoria tal vez. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Mira esta otra versión, como lo dice. Honra al Señor, me gustó mucho. Honra al Señor de tu sustancia. Honra al Señor de tu sustancia. Es decir, que la honra es con sustancia. La honra no solamente es iglesia, lo diré y lo diré hasta el cansancio. La honra al Señor, si usted lo ama, no es con palabras solamente, con cánticos o decirle Señor yo te amo. Es con sustancia. Es con algo sólido. Y dice, hónralo con sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Y luego el versículo 10, entonces Él llenará tus graneros. Honrar al Señor. Esto es lo que el Señor ha dispuesto. Y este es el plan del Señor para su iglesia. Que la iglesia lo honre con diezmos y ofrendas, pero lo hacemos para el Señor, no para los hombres. Lo hacemos para Él. Esta es la manera como usted es liberado del yo. Es la manera como es liberado del yo. Y esto es algo que lo hemos hablado, y yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen. Unos lo viven y otros ya lo saben, y unos lo viven. Iglesia, no hay buena administración si primero usted no honra al Señor. No puede haber. Porque cuando usted honra al Señor con sus diezmos y ofrendas, ¿sabe qué pasa? Entonces Él lo guía en lo demás. Pero si usted no honra al Señor, usted está siendo guiado por usted. No hay honra. Entonces usted mismo se guía en sus finanzas. Quinto, fe para ser disciplinado con el tiempo. Fe para ser disciplinado con el tiempo. Sea un empleado, sea una persona independiente. Proverbios 10:22 dice, las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. Simple, ¿no? Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. Y en Efesios 5:15-16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo dice? Aprovechando bien el tiempo. Vamos terminando, iglesia. Cuando hay orden, hay expansión. Repito estos 5 expresiones de fe. Fe para pagar deudas. Para eso viene la palabra, para romper el caos. Y cuando usted recibe la palabra, Dios allí puede producir fe para que usted pague deudas. 1. 2. Fe para disfrutar sin apariencias. No quiera vivir lo que otros viven. 3. Fe para decir no cuando hay que decirlo. Hay que parar el chorro y algunos deben de tener eso claro. 4. Fe para honrar con sus finanzas al Señor. Primero el Señor, primero el Señor, primero el Señor, luego usted si mira lo demás, Él va a guiar lo demás. 5. Fe para ser disciplinado con el tiempo. No importa si usted es empleado o independiente, sea una persona ordenada con el tiempo. Para que sea confiable, para que el Señor le pueda confiar más. Porque cuando hay orden, iglesia, hay expansión. Si en lo poco usted es fiel, entonces califica para que Cristo lo ponga en lo más grande. Dios trae orden, pero cuando Él trae orden, Él mismo es atraído por ese orden que Él produce. O sea, Dios produce orden y es atraído por el orden que Él produce. Su palabra lo hace. Recuerde que la buena administración inicia con tu honra económica fiel y constante al Señor. Allí inicia la honra económica. Allí inicia la buena administración, cuando usted honra al Señor fielmente y constantemente
con sus diezmos y ofrendas. Eso fue lo que el Señor ha dispuesto. Y el Señor quiere y ha provisto para que usted tenga un buen viaje en la tierra. Ojalá usted lo crea, porque Él sigue siendo el Shalom y Él sigue siendo el Jireh. El Shalom, el Dios de nuestra paz y el que nos da un buen viaje. Y el Jireh, Él es el Dios de toda provisión. Así que, iglesia, concluimos. Así como en el comienzo la palabra hablada trajo orden en el caos, en ese caos que había, y luego Dios habló para expandir y dar propósito a todo, en la nueva creación, en su vida, en la iglesia, Cristo habla para traer orden en las finanzas y así traer crecimiento para servir a Cristo y no al Dios de este mundo, porque ninguno puede servir a dos señores. ¿Usted sirve con sus finanzas a Cristo o usted sirve con sus finanzas al Dios de este mundo? Y Dios ordena por la obra del Espíritu tus finanzas. Y usted y yo vamos a ver cómo el Señor expande, trae crecimiento y cumple todo propósito de bondad en nuestras vidas por su gran poder que opera en nosotros.